Y en esta ocasión, pues, aceptamos la invitación nuevamente para estar con el pastor Leonid y con la Iglesia Bautista Oak Hill. I also want to take the opportunity to thank Pastor Allen and Oak Hill Baptist Church for partnering up with Iglesia Bautista Oak Hill throughout all these years and for all the ongoing support that you guys provide to Leonid, his family, and the church. So thank you, Pastor Allen, and thank you, Pastor Brian, and the church. Yo les invito a mis hermanos a que busquen en la palabra del Señor, aquellos que tal vez tienen sus Biblias impresas o aquellos que tal vez tienen sus Biblias de manera digital. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de los Hechos y vamos a estar considerando algunos pasajes de este libro. Y yo le he titulado a este sermón, La iglesia en Éfeso, una iglesia de la que debemos aprender. La iglesia en Éfeso, una iglesia de la que debemos aprender. Y antes de que vayamos al pasaje que vamos a estar introduciendo en esta exposición, quiero hablarles en esta tarde de una iglesia de la que podemos y debemos aprender mucho, y esa es la iglesia de Éfeso. Pero yo quiero que vayamos por un viaje a través del Nuevo Testamento y veamos cómo inicia esta iglesia, cómo esta iglesia se desarrolla, cuál fue la encomienda que esta iglesia recibió en un momento dado. Vamos a ver la alabanza que esta iglesia recibe, pero también vamos a ver la reprimenda y la advertencia que recibe esta iglesia al final del Nuevo Testamento. Así que yo quiero que leamos cada una de las etapas que esta iglesia atravesó y vamos a considerar varios versículos bíblicos que nos van a ayudar para que podamos ver desde la misma palabra de Dios cada una de las etapas de esta iglesia. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes esto en esta tarde? Porque cada plantación de iglesia, mis hermanos, pasa por el mismo proceso. Cada nueva iglesia que se comienza tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene todo tipo de procesos que se van desarrollando mientras va pasando el tiempo. Así que yo quiero compartirles a la luz de la palabra de Dios qué podemos aprender de esta iglesia en Éfeso. Y yo quiero que veamos el inicio de esta iglesia en Éfeso, y para eso necesito que me acompañen a Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21, y este texto de manera particular se da aproximadamente entre el año 50 al año 52 después de Cristo. Es cuando esta iglesia comienza. Y nosotros ahí vemos en Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21, que dice: llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Así que en el segundo viaje misionero de Pablo, él visita esta ciudad de Éfeso, después de haber salido de la ciudad de Corinto, sobre la cual estuvo también trabajando en ese lugar, en el establecimiento, pero también arreglando algunos de los problemas que había en esa iglesia local de Corinto. Y Pablo había plantado esta ciudad en Éfeso. Y Éfeso, de manera particular, significa deseable. Cuando usted examina lo que significa la palabra Éfeso, significa deseable. Y créame, mi hermano y mi hermana, que esta era una ciudad deseable para vivir en su época. Estaba en un lugar estratégico, había una zona portuaria, había mar, era una ciudad grande que estaba en crecimiento, era una ciudad comercial, había grande actividad social, religiosa, pero también era políticamente fuerte. Y allí Pablo nos dice el libro de los Hechos que dejó a Aquila y a Priscila en esa iglesia que había plantado y se fue. Pero luego nosotros comenzamos a ver el desarrollo de esta iglesia en Éfeso. Y si me acompaña un capítulo más adelante, ahí en Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 11, nosotros podemos ver aquí cómo esta iglesia se va desarrollando.
Y esto sucede aproximadamente entre el año 54 al año 56 después de Cristo. Vemos el desarrollo de esta iglesia. Y miren las cosas que van pasando en esta iglesia mientras está desarrollándose. Y mientras yo veía los bautismos en esta hermosa tarde, mis hermanos, me traía a la memoria lo que vamos a ver en este pasaje de manera particular. Miren lo que dice Hechos 19, versículos 1 al 11. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó ¿a dónde? A Éfeso. Y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablaron mal del camino ante la multitud. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así que unos 2 años más tarde de Pablo haber fundado esta iglesia, en su tercer viaje misionero, Pablo regresa a la ciudad de Éfeso y pasa aproximadamente de 2 a 3 años enseñando nuevamente en esa iglesia que él había plantado. Y mis hermanos, esa ciudad de Éfeso era donde se encontraba el templo de la diosa Diana, que más adelante fue quemado y luego fue reconstruido y se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. Pero lamentablemente, mis hermanos, este templo era recipiente de todo tipo de aberraciones sexuales que se llevaban a cabo. En fin, la ciudad de Éfeso era un desastre moral y era un lugar muy difícil para predicar el evangelio. Sin embargo, como nosotros leímos allí en el capítulo 19, allí Dios le dio gracia al apóstol Pablo y él predicó el mensaje del evangelio, hizo milagros y muchos no solo se convirtieron al evangelio, sino que también abandonaron sus prácticas paganas. Así que vemos, mi hermano, cómo en el inicio de una obra y en el desarrollo de una obra, muchos son alcanzados a través de la predicación del evangelio y muchos son transformados a través de la predicación del evangelio. Y esta iglesia también puede testificar, al igual que muchas, lo que sucede cuando una comunidad e individuos en esa comunidad son alcanzados por medio de la predicación del evangelio, sus vidas son transformadas. La iglesia creció, se desarrollaron líderes y hasta llegó a tener varios ancianos. Es decir, esta iglesia tenía pluralidad pastoral al momento en que Pablo sale nuevamente de esta ciudad y de esta iglesia. Pero Pablo, un capítulo más adelante, en Hechos capítulo 20, él le hace una encomienda a esta iglesia. Y si usted me acompaña ahí a Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38, un pasaje un poco extenso, pero quiero que veamos, mis hermanos, la encomienda que Pablo le da a esta iglesia que él había plantado. Y esto aproximadamente se da en el 57 después de Cristo. Le estoy dando esta fecha, mi hermano, para que veamos la cronología de los eventos y cómo a través de los años una iglesia comienza, se desarrolla, pero también comienza a enfrentar problemas que llegan a todas las comunidades de fe que se plantan. Mire lo que dice Hechos 20, versículos 17 al 38. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo,
desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Pablo reconoce que esta iglesia en Éfeso, mis hermanos, es una iglesia que está centrada en el mensaje del Evangelio y que no había otro mensaje que él predicaba. Y ahora he aquí, yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y aquí está la encomienda, mis hermanos, que Pablo le hace a los ancianos de la iglesia, pero también a la iglesia en Éfeso. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así es, trabajando. Debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Una realidad, mis hermanos, en el ministerio es que Dios lo llama a plantar una iglesia y uno va a hacer el trabajo, y uno a lo mejor piensa que uno va a estar ahí hasta que uno se muera o Cristo venga, pero a veces Dios tiene otros planes. Me pasó a mí. Hace 7 años atrás plantamos la Iglesia Bautista Faro de Gracia en el pueblo de Milford, Delaware. Yo no tenía otros planes, mis hermanos, ni mi familia, pero Dios sí tenía otros planes conmigo y con mi familia. Y la iglesia comenzó un proceso de transición para dejar a otro pastor instalado, y ahora estamos aquí en esta región de Ohio Valley sirviendo al Señor. Y Pablo está enfrentando una situación bastante particular. En el caso mío, yo fui a trabajar a otra región. En el caso de Pablo, él iba a enfrentar la muerte. Son 2 casos, mi hermano, totalmente distintos, ¿verdad? Ese no es mi caso todavía. No voy a enfrentar la muerte en ese sentido. Pero Pablo, mi hermano, se detiene en la isla de Mileto camino a Jerusalén, y él manda a buscar a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les recuerda cuál es su trabajo en ese lugar. Lo que les había enseñado a ellos, lo que le había enseñado a la iglesia, y le da una encomienda a los ancianos de cuidar la grey y de protegerla de los lobos rapaces que iban a entrar a ellos. Y él les recuerda a estos ancianos: protejan a la iglesia, porque ese es el trabajo, mis hermanos, de un pastor. El trabajo de un pastor no es solamente predicar, aconsejar, evangelizar, discipular, es también proteger la iglesia de personas, de creencias, de filosofías que atentan contra el mensaje del Evangelio. Y Pablo en este encuentro da a demostrar que la iglesia en Éfeso era una iglesia saludable,
que guardaba la sana doctrina, que tenía líderes fieles y que estaban haciendo lo que se esperaba de ellos. Y Pablo ahora, mis hermanos, en un libro conocido como la Carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 15 al 16, Pablo alaba a esta iglesia. Y miren lo que le dice ahí en Efesios 1, versículos 15 al 16, y esto es aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Estamos hablando de unos 5 años después de Hechos capítulo 20. Y miren lo que dice, la alabanza que Pablo le da a esta iglesia. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Así que cerca de 10 años después de Pablo haber iniciado esta iglesia, el apóstol Pablo ahora le escribe una carta a esta iglesia de Éfeso desde su primera prisión en Roma. Mi hermano, piensa en esto, si usted está en prisión, usted como que tiene ánimo de escribirle una carta a una iglesia, sabiendo que lo que le espera es la muerte. Lo más probable no. Pero Pablo desde su primera prisión, el amor que tiene por la obra del Señor y por estas iglesias que el Señor le permitió plantar, lo mueven a que él le escriba una carta a esta iglesia. Y si usted estudia esta carta a los Efesios, usted verá que Pablo alaba la fe, el amor que esta iglesia tenía. Y es evidente que ellos estaban haciendo bien su trabajo. De hecho, la carta a los Efesios es de las pocas cartas que no tiene muchos recriminaciones en contra de los creyentes. Sí tiene algunas enseñanzas, pero hay pocas correcciones que Pablo hace, mis hermanos. Estos creyentes crecieron como iglesia, se expandieron y estaban siendo obedientes. Tuvieron buenos maestros. ¿Y sabe qué pasó con esta iglesia también? Se multiplicaron. Y esta iglesia, mis hermanos, la iglesia bautista Oak Hill, a pesar de que tiene 4 años, también se está multiplicando. De una manera o de otra, Dios está usando esta congregación para multiplicarse en el área de Bloomington y posiblemente en otro territorio en un futuro, mis hermanos. Esta iglesia de Éfeso se multiplicó en las otras ciudades y a través de un discípulo amado conocido como Epafras, el evangelio llegó a la ciudad de Colosas, a Hierápolis y a la Odisea. 3 iglesias, mis hermanos, salieron de esta iglesia de Éfeso. Pablo los anima a seguir guardando la palabra, a seguir siendo celosos por la sana doctrina y también a cuidarse de los falsos maestros. Y ciertamente, mis hermanos, hasta ahora las cosas iban bien. Lo que hemos visto en Hechos 18, en Hechos 19, en Hechos 20 y ahora en Efesios capítulo 1, hasta ahora todo va bien con esta iglesia. Pero mis hermanos, llegó el momento de la reprimenda por parte de Pablo a esta iglesia. Y esa reprimenda nosotros comenzamos a verla en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4. Timoteo fue un joven discípulo de Pablo que él deja en la ciudad de Éfeso con unos propósitos particulares. Y miren lo que dice Primera de Timoteo 1, 3 al 4. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así que aproximadamente 2 años luego de que Pablo le escribiera esta carta a la iglesia de Éfeso, él sale de prisión y fue a visitar las iglesias que él había plantado anteriormente. Y cuando llega a la ciudad de Éfeso, él comenzó a ver cosas que no le gustaron. Él comenzó a darse cuenta de que algunas cosas en la iglesia de Éfeso estaban comenzando a cambiar y le preocupaban algunas de las cosas que había visto en esta iglesia. Y es por eso que él decide dejar a Timoteo en ese lugar para que Timoteo enseñara nuevamente a esta iglesia en lo que habían recibido anteriormente por el apóstol Pablo. Y según el texto que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos, mi hermano, que esta iglesia comenzó a tener varios problemas. ¿Y cuáles fueron los problemas que esta iglesia comenzó a tener? Bueno, habían entrado doctrinas extrañas que no eran las que ellos habían recibido por parte del apóstol Pablo. Habían discusiones entre los creyentes en esta iglesia
por mitos y genealogías, se discutían por cosas que no tenían ningún tipo de propósito. Habían discusiones inútiles, había vana palabrería, había un uso ilegítimo de la ley de Dios. Habían mujeres enseñando y ejerciendo autoridad sobre la iglesia. Y había problemas en el liderazgo, mis hermanos. Esa es la situación a la que Pablo se encuentra cuando regresa a esta iglesia en Éfeso. Así que Pablo dejó a Timoteo para que atienda todo esto, porque para Pablo, como apóstol de la iglesia, era importante que esta iglesia anduviera en la verdad. Y miren lo que Pablo dice ahí en 1 Timoteo 3, versículos 14 al 15. Miren las palabras que Pablo le dice a Timoteo, el cual fue uno de los pastores que pastoreaba esta iglesia en Éfeso, y le dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Pueden ver la trayectoria, mis hermanos, de esta iglesia? Cómo comienza a desarrollarse, la alabanza que reciben, la encomienda que reciben, pero también, mis hermanos, la reprimenda que tienen que recibir. Y eso es normal, mis hermanos, con muchas iglesias. Muchas iglesias se plantan, comienzan bien, se desarrollan, hay buenas cosas pasando, pero si no están apercibidos, van a experimentar algunas de las cosas, mis hermanos, que Pablo describe aquí. Esta iglesia en Éfeso, de ser una iglesia plantada fuerte en la palabra, en la doctrina, en un liderazgo sólido y bíblico que soportó y luchó para que no cayeran en la apostasía, cuando Pablo los visita 12 años después de haberse plantado, se encuentra con todos estos problemas. Y esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Recibió la iglesia en Éfeso la reprimenda que estaba recibiendo por parte del apóstol Pablo? ¿Corrigió los problemas que existían en esos momentos? Bueno, mi hermano, esto nos lleva a la advertencia que esta iglesia recibe, pero en esta ocasión de quien recibe la advertencia no es de Pablo, es de Cristo mismo. Y mis hermanos, si yo tengo que escoger entre coger una reprimenda, yo prefiero la reprimenda de Pablo, ¿verdad? Porque es un humano como yo, pecador como yo. Pero en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, es Cristo mismo el que le escribe a esta iglesia de Éfeso. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Mi hermano, yo le estoy dando escritura porque al final del día lo que importa es lo que la escritura diga, mis hermanos. No lo que yo pueda decir, es lo que la escritura, lo que el texto muestra. Y miren la advertencia que Cristo le da a esta iglesia. Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que varios años después de Pablo haber dejado a Timoteo y de escribirle la carta para que atendiera los problemas que había encontrado en esa iglesia en Éfeso, ahora Jesús mismo le escribe una carta a través de la visión que el apóstol Juan recibe en la isla de Patmos, mis hermanos. Y por lo que acabamos de leer, ciertamente la iglesia atendió los problemas que Pablo había identificado cuando le escribió su carta, cuando los confrontó. Pero vemos ahora a nuestro Señor Jesucristo reconocer varias cosas positivas en esta iglesia.
Miren lo que dice, las cosas que Jesucristo reconoce en los versículos 2 al 3 de ahí de Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué reconoce? Sus obras, su fatiga, su perseverancia. No soportaba a los malos. Pusieron a prueba a los que se llamaban apóstoles. Aborrecieron las prácticas de los nicolaitas, los herejes. Fueron perseverantes, sufrieron por su nombre y no desmayaron ante la persecución. Pero mis hermanos, si usted deja la historia hasta el versículo 3, lo más probable nosotros todos diríamos, wow, esta iglesia lo logró. Esta iglesia a través del tiempo logró, flaquearon en el camino, se descarriaron un poco, se desviaron un poco, pero atendieron la reprimenda y la advertencia y corrigieron sus problemas. Pero mira, Jesús le dice que todo lo que les señaló, aparentemente lo corrigieron y aparentemente llegó a ser una gran iglesia, pero lamentablemente, mis hermanos, hay un pero en este texto. Y ese pero es un contraste que Jesús quiere mostrarle a esta iglesia en Éfeso. Jesús les señaló cuál era el gran problema que esta iglesia tenía. Y ese fue que habían dejado su primer amor. Una iglesia sana, una iglesia doctrinalmente fuerte, una iglesia multiplicadora. Décadas después, mis hermanos, había perdido su primer amor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que perdieron su primer amor? Bueno, esta iglesia cambió, dejó, abandonó, mis hermanos, el amor a Cristo y el amor a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los hermanos y las hermanas en la fe. Como alguien dijo en una ocasión, lamentablemente para la iglesia de Éfeso, la obra de Dios llegó a ser más importante que el Dios de la obra y la iglesia de Cristo más que el Cristo de la iglesia. Bueno, y eso es un peligro que toda iglesia enfrenta. Que podamos amar más el trabajo ministerial, que podamos amar más la obra que estamos haciendo que el Dios de la obra. Charles Spurgeon también dijo en una ocasión, cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, en un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se amarga en un fanatismo cuando la dulzura y luz y amor de Jesús se alejan. Y ese era el peligro que esta iglesia estaba atravesando, y ese es el peligro, mis hermanos, que toda iglesia enfrenta durante su existencia. La iglesia de Éfeso olvidó las palabras, la ordenanza, el comando, el imperativo de parte de Jesús. ¿Cuál es ese imperativo, ese comando, esa ordenanza de parte de Jesús, mis hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso? Sencillo, como Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, les dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que esta iglesia en Éfeso, mi hermano, perdió su relación de amor con el Señor Jesucristo. Había apatía espiritual, había indiferencia espiritual, comenzaron a amar el mundo, comenzaron a ser condescendientes, tolerantes y pasivos con el pecado y terminaron con un cáncer espiritual. Pero hay un consejo y una advertencia que esta iglesia también recibe en los versículos 5 al 7, mis hermanos, de ahí de Apocalipsis capítulo 2. Jesús pasa ahora a hacer 4 cosas en los versículos 5 al 7 de Apocalipsis 2. 4 cosas Él le dice a esta iglesia en Éfeso. Les da un consejo y una advertencia, y también les hace un llamado y les deja una promesa. Así que Cristo, a pesar de reprochar y condenar el que la iglesia de Éfeso haya dejado su primer amor, Jesús, mis hermanos, sigue siendo misericordioso, amoroso y compasivo con esta iglesia y les da un consejo. ¿Y cuál es el consejo? Se divide en 3 partes, mis hermanos. Lo primero que le dice es recuerda. Recuerda
reconoce y vuelve en sí para que puedas recordar dónde estabas cuando me amabas a mí más que a todas las cosas. En un momento dado, mis hermanos, esta iglesia de Éfeso amaba a Cristo y servía a Cristo a través de la iglesia. Pero en un momento dado, mis hermanos, la iglesia de Éfeso comenzó a amar más el trabajo de la iglesia que a Cristo mismo. Y también Él los llama al arrepentimiento. Pidan perdón de corazón, cambien de mente, de dirección, cambien su manera de vivir y quiten todo lo que está entre medio de ustedes y yo. Pero también les da un tercer consejo: regresen. Regresen. Comiencen a hacer las primeras obras. Aquellas cosas que hacían al principio de la plantación de esta iglesia en Éfeso, comiencen a hacer esas cosas y a vivir de esa manera. Es importante, mi hermano, que veamos que Jesús no les dice que hagan cosas nuevas, sino que vuelvan a hacer las cosas que hacían cuando, al principio. Mi hermano, al principio de una plantación de iglesia no hay programas, no hay muchos eventos, no hay muchos recursos, no hay muchos ministerios. ¿Qué es lo único que hay? Leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, mis hermanos, y amar y servir a aquellos que Dios pone en medio nuestro. Jesús le recuerda a esta iglesia: oren, lean, estudian la palabra, conságrense, pero todas estas cosas háganlas para mí. Y esta iglesia había olvidado, mis hermanos, hacer estas cosas para Cristo. Y en la parte baja del versículo 5, Cristo le hace una advertencia a esta iglesia antes de despedirse de ella. Le dice: si no te arrepientes, removeré tu candelabro. ¿Y qué quiere decir eso? Pasaré juicio sobre ti. Y mis hermanos, cuando usted lee las iglesias de Apocalipsis, lamentablemente, mis hermanos, Dios pasó juicio sobre la mayoría de ellas, porque no escucharon el consejo de parte de Dios. Pasaré juicio sobre ti. Seguirás pareciendo iglesia, pero sin mí. Uno de los veredictos más terribles, mis hermanos, es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que aparentaba que tenía vida, pero estaba muerta. Aparentaba que era rica, pero era pobre. Mi hermano, Dios es un Dios celoso de su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él la compró. No es un juguetito, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo, es el cuerpo de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, Jesús pasa al llamado a esta iglesia. Y dice: el que tenga oídos para oír, oiga al Espíritu. Y yo le pregunto, mis hermanos, ¿Jesús está hablando aquí de los oídos simplemente físicos? No. Él está hablando, mis hermanos, de los oídos espirituales, porque alguien puede escuchar terrenalmente y físicamente algo y no estar prestándole atención. Y Jesús, mi hermano, le hace un llamado a esta iglesia: el que tenga oídos para oír, oiga al Espíritu, pero luego cierra con una promesa. Le dice: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que básicamente lo que significa es: tendrá vida eterna. Y usted se preguntará, hermano Jorge, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con el 4º aniversario de esta iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con la plantación de iglesia? ¿En qué manera nosotros podemos aplicar la historia de esta iglesia a nuestras vidas en el día de hoy? ¿En qué manera la Iglesia Bautista Oak Hill y sus miembros y su liderazgo puede aplicar esta historia en el día de hoy? Y eso nos debe llevar a una pregunta, mis hermanos y mis hermanas que son parte de esta iglesia. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos a Cristo sobre todas las cosas? Mi hermano, el Señor conoce nuestros corazones de la misma manera que Él conocía a la iglesia de Éfeso. El mismo conocimiento que Cristo tenía sobre la iglesia de Éfeso, Cristo lo tiene sobre esta y sobre cada iglesia. Porque son su cuerpo, mis hermanos. Por eso en esta tarde la pregunta no es qué es lo que nosotros hemos hecho
No se trata de cuánto trabajamos para el Señor o para su iglesia. No importa si predicamos, cantamos, dirigimos la alabanza, tocamos un instrumento, servimos en algún ministerio. Ni siquiera importa lo que hacemos fuera de la iglesia. Es más, ni siquiera importa si cumplimos con nuestras disciplinas espirituales, ni si cumplimos con nuestros diezmos o nuestras ofrendas en la iglesia local. No, mis hermanos, la pregunta es si amamos a Dios por encima de todas las cosas. Si amamos a Cristo por encima de todas las cosas o nos hemos enamorado del trabajo ministerial. ¿Es Mateo 22, 37 al 40 una verdad en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo nosotros ese imperativo? Todo lo que hacemos, ¿lo hacemos con las motivaciones correctas? Porque, mis hermanos, uno de los peligros que podemos cometer los creyentes en la iglesia local es hacer muchas cosas con las motivaciones incorrectas. Hay algo que nos debe llamar la atención de lo que sucedió en esta iglesia de Éfeso y nos debemos preguntar, tal vez corremos el riesgo en un momento dado de también perder ese primer amor. Estamos más ocupados en lo que hacemos que en lo que somos. Y en el desarrollo de una plantación, mi hermano, porque lo viví en carne propia, es muy fácil concentrarnos en las cosas que queremos alcanzar, en las metas que queremos lograr, en los proyectos que queremos desarrollar y nos olvidamos de nosotros mismos como creyentes y de nuestro desarrollo espiritual como creyentes en el contexto de la iglesia local. Los efesios estaban haciendo un excelente trabajo, pero su corazón se había alejado de Dios. Por lo tanto, no es tanto lo que hacemos con el corazón, sino el motivo y la razón por la cual lo hacemos, mis hermanos. Bueno, yo sobreviví la primera invitación, no sé si sobreviva la segunda, mis hermanos, pero bueno, aquí vamos. El frío o enfriamiento de mi amor hacia Dios se debe a una sencilla razón, mi hermano. Estamos o podemos estar enamorados de algo más. Y ese algo más aquí, en los Estados Unidos, mis hermanos, se traduce de varias formas. Trabajos, metas, sueños, familia, finanzas, casa, etc. ¿A qué viene, mis hermanos? ¿A qué venimos nosotros, la mayoría de los latinoamericanos, centroamericanos y del Caribe, a este hermoso país? ¿A qué venimos? A buscar un mejor porvenir. No lo neguemos, mis hermanos. A poder superar muchos aspectos de nuestra vida y podemos llegar al contexto de una iglesia local y simplemente comenzar a vivir ese sueño y olvidarnos, mis hermanos, de nuestra verdadera motivación, la cual es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces le somos infieles a Dios porque le estamos siendo fiel a otra cosa. Por eso, mis hermanos, por eso es que todo cristiano debe pensar y pasar en esta tarde un autoexamen de su relación con Dios. Quizás el conocimiento bíblico, los logros, los fracasos, el resentimiento nos han alejado de Dios. Porque déjeme recordarle algo, mis hermanos, la iglesia local no es perfecta y en la iglesia local se viven experiencias a veces dolorosas, a veces hay heridas, a veces hay situaciones difíciles que se dan en el contexto de la iglesia local y pueden causar que ese gran amor por Dios y ese gran amor por nuestro prójimo sea afectado. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer y que toda iglesia se debe hacer, ya para concluir, es ¿cómo terminaremos? ¿Cómo terminaremos? Aunque no tenemos forma de saber si esta iglesia de Éfeso regresó a su primer amor, algunos escritos dicen que de inmediato sí lo hicieron, pero años más tarde esta iglesia cedió ante la apostasía porque Éfeso más adelante albergó la iglesia romana en su estado primitivo y lamentablemente en algún momento dado, varios siglos posteriores, la iglesia de Éfeso murió. Y déjeme recordarle algo a todos los que estamos aquí en el ministerio pastoral. Nuestras iglesias, con todo y que las amamos y nos esforzamos, un día morirán. La pregunta que nosotros debemos hacer es ¿cómo morirán?
Si una iglesia saludable, de sana doctrina, que tenía buenos líderes, que contendía por la verdad, que señalaba el error y se multiplicaba, dejó el primer amor y terminó eventualmente cediendo al mundo y murió como iglesia, mis hermanos. Por eso los pastores de esta iglesia, yo estoy convencido que no quieren que ninguno de ustedes, ni que en este caso la iglesia bautista Oak Hill, sea una iglesia que posiblemente termine igual que la iglesia de Éfeso. Los pastores de esta iglesia, y yo también, aunque no soy pastor de esta iglesia, mis hermanos, pero he aprendido a amar el cuerpo de Cristo donde quiera que esté, deseamos que esta iglesia siga siendo una iglesia que sirve, que persevera, que no soporta a los malos, que señala a los falsos profetas, que aborrece la práctica de los herejes, que no desmaya ante la persecución. Sin embargo, mis hermanos, no queremos ser reconocidos por eso nada más. Queremos que Cristo, que conoce nuestros corazones, nuestras intenciones y nuestros motivos, pueda ver en nosotros que le amamos a Él sobre todas las cosas. Que aborrecemos cualquier cosa que trate de ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Queremos que esta iglesia local siga siendo una iglesia que ora, que estudia, que comparte sobre todas las cosas, pero que sea una iglesia que se distinga porque amamos a Dios, pero también porque amamos a los demás. No queremos, mis hermanos, simplemente ser reconocidos por tener la ortodoxia correcta, sino que también tengamos el corazón, los motivos correctos en todo lo que hacemos. No queremos simplemente ser una iglesia que suavice el evangelio y se haga como este mundo, pero tampoco queremos ser una iglesia legalista y fundamentalista, añadiendo y poniendo peso y cargas que la misma palabra de Dios no instruye. Porque es muy fácil, mi hermano, cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar todo tipo de situaciones en las iglesias. Unas estaban lidiando con el libertinaje, otras estaban lidiando con el legalismo. Habían todo tipo de peligros que las iglesias enfrentaban. Por eso yo ruego, mis hermanos, en esta tarde, yo ruego que la iglesia bautista Oak Hill y que cada creyente que es miembro de esta iglesia no solo tenga la ortodoxia correcta, es decir, la doctrina correcta, sino que también tenga el corazón correcto. No queremos, mis hermanos, ser una iglesia fría, indiferente, sino una iglesia amorosa hacia Dios y hacia los demás. Y si tú eres miembro de esta iglesia, sigue sirviendo en este lugar, sigue creciendo en tu amor por Dios y en tu amor por los demás. Pero si tú visitas esta iglesia, ya sea en el día de hoy o frecuentas esta comunidad de fe y todavía el evangelio no es una realidad en tu vida, antes de yo concluir, yo también quiero advertirte, pero también anunciarte que Dios ha permitido que tú llegues a este lugar para que puedas escuchar el evangelio de Jesucristo siendo predicado y siendo proclamado. El evangelio son las buenas noticias acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los hombres con Dios. Y Dios utiliza iglesias locales como esta para que ese mensaje pueda proclamarse. Y Cristo también te habla y te invita en esta tarde a que si tú no le conoces, no conoces el evangelio, no conoces y no entiendes lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, que tú puedas entender que Cristo en la cruz murió para que tú pudieses recibir el perdón por tus pecados. Y Él hace una invitación a la iglesia a que no dejen su primer amor, pero también hace una invitación a aquellos que nos pueden acompañar en esta tarde, que todavía el evangelio de Jesucristo no es una realidad en su vida y que Cristo todavía no es su Señor y Salvador. Y Él te invita en esta tarde a que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Dios bendiga, mis hermanos, de manera especial esta iglesia. Dios bendiga de manera especial al pastor Leonid y el trabajo que está haciendo juntamente con su familia, los líderes que lo apoyan. Pero creo que esta iglesia de Éfeso, mis hermanos, nos puede dar un modelo de lo hermoso que es el comienzo de una iglesia y el desarrollo de una iglesia, pero también los peligros que va a enfrentar en el proceso y de la importancia de que no se alejen de ese gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de ella podemos aprender, Señor, tantas cosas.
Te damos gracias porque tú nos has dejado en tu palabra modelos a seguir. Nos has mostrado a través de tu palabra ejemplos que están ahí, Señor, para el beneficio de nosotros, para que podamos aprender de las victorias, pero también que podamos aprender de los errores y de los peligros, Señor. Te pedimos de manera especial que tú continúes bendiciendo la labor que se hace en este lugar, que desde este púlpito y en toda conversación y en toda actividad de esta Iglesia Bautista Oak Hill, el Evangelio pueda seguir siendo proclamado y que aquellos que tú, Señor, desde antes de la fundación del mundo, has mostrado gracia y misericordia, Señor, que están en esta comunidad alrededor nuestro o que van a llegar a esta comunidad, sean alcanzados a través de la predicación de tu palabra, Señor, que tu evangelio salve a aquellos, Señor, que están perdidos y que tú los añadas al cuerpo de Cristo, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra.